Buenos días a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico del curso de graduado ESO de nivel 1 y vengo a presentaros la quinta clase virtual de esta segunda evaluación del curso académico 2015-2016 o el equivalente a la decimocuarta clase virtual desde que empezáramos el curso en octubre de 2015. En esta clase virtual vamos a ver los últimos temas de esta segunda evaluación. Empezaremos por la asignatura de tecnología viendo el tema número 3 titulado Los metales del bloque temático 2 de la segunda evaluación. Veremos también el tema 9 de matemáticas del bloque temático 3 de la segunda evaluación titulado Cálculo de perímetros, áreas y volúmenes. Y también veremos cómo resolver los problemas de geometría. Y acabaremos estudiando el tema número 4 del bloque temático 2 de la asignatura de Ciencias Naturales, la luz interna del planeta Tierra, o del planeta. Para realizar este tipo de clase virtual, pues como viene siendo habitual, os he preparado una presentación PowerPoint donde iremos viendo cuáles son los puntos más importantes de cada uno de los temas que os he comentado anteriormente que vamos a ver en esta clase virtual. Empezamos por la asignatura de tecnología, el tema de los metales. Recordad que los metales son unos materiales que tienen unas propiedades características, por ejemplo, el brillo, la maleabilidad, la ductilidad, tenacidad, fragilidad, forjabilidad, etc. Os convendría que supierais no todas las propiedades, pero sí al menos ser capaces de identificar las mismas. Es decir, si os pregunto qué es el brillo, o qué es la ductilidad, o qué es la oxidación de un metal, seáis capaces de darme una breve descripción de dicha propiedad. También los metales sufren una serie de tratamientos de mejora que pueden usarse para potenciar sus propiedades sin alterar su composición química. Estos tratamientos pueden agruparse en varios grupos. Tenemos por un lado los tratamientos térmicos, que son, por ejemplo, el recocido, el temple o el revenido. Tenemos tratamientos termoquímicos como la cementación, nituración, cianuración, carbonituración y sulfinización. Tenemos tratamientos mecánicos también que se pueden llevar a cabo en caliente o en frío. Y por último, tratamientos superficiales como por ejemplo la metalización o el cromado. Los metales se pueden clasificar en dos grandes grupos. Podemos tener metales ferrosos y metales no ferrosos. Dentro de los metales ferrosos existe también una clasificación interna en dos grupos distintos. En primer lugar tenemos un grupo denominados aceros, que son hierros con un porcentaje de carbono menor del 1,98%, y en segundo lugar tenemos fundiciones, que serían hierros con un porcentaje de carbono mayor del 1,98%. La metalurgia en este caso también es la ciencia que ocupa el estudio de las propiedades, aplicaciones y procesos de extracción y elaboración de los metales, y en un yacimiento están unidos por un lado el mineral útil, que es la mena, que es lo que estamos buscando, y los no utilizables, que son la ganga, que sería el desperdicio, por decirlo de alguna forma, una vez obtenido el material que nos interesa. Dentro del otro gran grupo de metales, los metales no ferrosos, se pueden clasificar en tres grandes grupos. Los metales pesados, como el cobre, zinc, el plomo y el estaño, metales ligeros, como el aluminio y el titanio, o metales ultraligeros, como el magnesio. A la hora de trabajar con metales existe una serie de procesos básicos, como la conformación de las piezas por moldeo, bien por fundición o colada, la obtención de piezas por deformación, a través de la forja, el estampado, etcétera. Y para tener lugar a esos procesos tenemos unas técnicas y herramientas, que son las que se usan pues, para dar forma a los metales, marcar las medidas, cortar, serrar, taladrar o aplicar, por ejemplo, un acabado para proteger el metal. Respecto a las repercusiones medioambientales, aprendimos que los expertos ofrecen una serie de recomendaciones a la hora de gestionar una explotación minera. De esta forma, pues habría que llevar a cabo una extracción selectiva, la reutilización de los escombros producidos, la restauración del terreno, el mantenimiento de los diques de contención de lodos, etc. Con esto vamos por finalizar la asignatura de tecnología y vamos a pasar muy brevemente a estudiar el tema 9 de la asignatura de matemáticas. En este tema, pues vimos el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes, como hemos visto en temas anteriores también. Tened en cuenta o recordaros que el perímetro de una figura plana es la longitud del borde de la figura. El área, por otro lado, es la medida. El área sería, por tanto, la medida de la superficie que ocupa un cuerpo, es decir, el área que está encerrado dentro del perímetro de esa figura. Y el volumen sería la medida del espacio que ocupa ese cuerpo geométrico. Y por último, pues en el caso de la resolución de problemas de geometría, hay que seguir siempre una serie de pasos importantes. En primer lugar, leer detenidamente el enunciado, comprobar los datos que nos dan y los que se nos piden. En segundo lugar, dibujar la figura geométrica sobre la que se centra el problema. Y por último, escribir las fórmulas para el cálculo del área y el volumen de dicha figura.
observando en cada uno de los casos los datos que conocemos a partir del enunciado y los datos que tenemos que calcular. Pasamos por último a estudiar el tema 4 de asignatura de Ciencias Naturales, la energía interna del planeta. Si medimos la temperatura a cierta profundidad, en el caso de la Tierra, podemos observar que va aumentando la temperatura según aumenta la profundidad. A este hecho se le denomina gradiente geotérmico y se define como el aumento de 1 grado centígrado por cada 33 metros de que aumentamos la profundidad en la Tierra. Esta energía alcanza la superficie de la Tierra mediante los siguientes mecanismos. Por un lado, la conductividad térmica, que consiste en la transmisión del calor de roca a roca desde el interior de la Tierra, a la superficie. Y en segundo lugar, a través de corrientes de convección, que son movimientos que describen los fluidos. Al calentarse, estos se dilatan y ascienden, pero cuando llegan a la corteza se enfrían y por ello se contraen y descienden nuevamente hacia el interior de la Tierra. También estudiamos en este tema la geodinámica interna, que son los fenómenos geológicos que permiten la construcción del relieve. Y también estudiamos, por otro lado, el comportamiento de los materiales ante esfuerzos. De esta forma podemos clasificar los materiales en materiales elásticos, si se deforman y posteriormente recuperan la forma una vez que hemos dejado de aplicar esa fuerza. Materiales plásticos, si son materiales que se deforman pero no llegan a recuperar la forma inicial. Rígidos, si son materiales que no se deforman. O materiales frágiles, si se rompen. También estudiamos las deformaciones de los estratos. Esta deformación de los estratos puede dar lugar a los pliegues, que se origina a comprimir lateralmente un paquete de estratos y tiene un comportamiento plástico. Fracturas serían las rocas que se someten a esfuerzos y se rompen. Y en tercer lugar, fallas y diaclasas, que se producen según la disposición de los bloques en las que ha quedado dividida la roca como consecuencia de la ruptura. Fundamentalmente vimos también dos elementos de los estratos, que son los pliegues y las fallas. Los pliegues tienen varios elementos, como la charnela, el plano axial, los flancos de pliegue, el eje de buzamiento, inclinación, y también los tipos, que se clasifican en función de la simetría, la forma, la edad o la disposición del plano axial. Y respecto a las fallas, recordad que son las fracturas en las que se han producido por el desplazamiento lateral de un bloque de material respecto a otro. Tienen una serie de elementos también, como los labios, el plano de falla, salto de falla, dirección o rumbo, buzamiento o inclinación. Y también hay una serie de tipos, como tenemos las fallas verticales, horizontales, en función de si es oblicua, recta, inversa o longitudinal, de desgarre o rotacional. También en este tema estudiamos el vulcanismo, que se define como la manifestación superficial de los procesos magmáticos, es decir, los procesos que tienen lugar en el interior de la Tierra. Los volcanes se podrían definir como grietas en la superficie terrestre por la que salen los materiales incandescentes del interior de la Tierra. Y también estudiamos las partes del volcán. Recordad que tenemos el cono volcánico, foco volcánico, la chimenea y el cráter. Los productos del volcán pueden presentarse en diferentes estados. Podemos encontrarlos en forma sólida, si son fragmentos de lava que se enfrían antes de llegar a la superficie, en forma líquida, si estamos hablando de la lava o el magma sin gases que se desplaza por el cono formando coladas, o en estado gaseoso, si estuviéramos hablando de los gases que se producen en el interior de los volcanes y que pueden ser inflamables o no inflamables. También estudiamos los distintos tipos de volcanes, como el hawaiano, el estromboliano, vulcaniano y peleano. También en este tema estudiamos los movimientos sísmicos. Los seísmos son las manifestaciones de la energía interna de la Tierra, consisten en vibraciones del terreno que se producen cuando grandes masas de rocas se rompen o se mueven unas respecto a otras. También estudiamos las partes de un movimiento sísmico, fundamentalmente son el hipocentro, que se también llama foco sísmico, que se define como el origen del terremoto. El epicentro sería el punto de la superficie terrestre más próximo al foco, ya que el foco no tiene por qué tener lugar en la superficie, puede tener lugar a una cierta profundidad de la Tierra. Por lo tanto, el foco será donde se produce, también llamado hipocentro, y el epicentro sería la parte más próxima a ese punto en el interior de la Tierra de la superficie, ¿vale? Si el epicentro en este caso se encuentra en el fondo del mar, da lugar a un maremoto. Para poder medir la magnitud de los movimientos sísmicos se utiliza la escala de Mercalli, que consta de 12 grados. Como dos seísmos de la misma magnitud de la escala de Mercalli pueden producir efectos muy diferentes en función de donde se sitúe el epicentro, en función de la profundidad a la que se produzca el terremoto o seísmo, la intensidad en este caso se mide con la escala Richter,
que consta de 10 grados. También estudiamos la tectónica de placas, que se produce a partir de la deriva continental, que es el fenómeno en el que las acciones de subducción y el escape de materia de manto provocan que los continentes se muevan unos respecto a otros. Esto ya fue descrito en la teoría de la deriva continental que presentó Alfred Wegener a comienzos del siglo XX, donde indicaba que los continentes actuales estuvieron unidos hace unos 225 millones de años, formando un único continente llamado Pangea. También estudiamos los procesos que tienen lugar en los bordes de las placas, en donde se puede bien crear cortezas, si existen las dorsales oceánicas, destruir cortezas si estamos hablando de zonas de subducción y si una placa se desplaza lateralmente respecto a otra, pues fallas transformantes o de desgarre. También estudiamos que existen grandes placas en la Tierra, grandes placas tectónicas, la africana, la antártica, la euroasiática, indoaustraliana, norteamericana y sudamericana y la pacífica. Y que el movimiento de estas placas tectónicas da lugar en ocasiones origina parte de relieve terrestre. En este caso, por ejemplo, podemos estar hablando de las cordilleras, que se originan en los lugares de subducción, es decir, donde una placa tectónica se mete bajo otra y se deshace, o sea, se degrada. Esto explicaría las fracturas, los plegamientos, que las cumbres estén formadas por rocas originadas de una cuenca sedimentaria marina. En las zonas continentales se pueden distinguir varias zonas montañosas, las mesetas y depresiones. Mientras que en las zonas oceánicas tenemos la corteza continental, que sería la primera zona colindante con los continentes, y en primer lugar está la plataforma continental, que se une con el fondo oceánico mediante el talud continental. Y por otro lado tendríamos la corteza oceánica, que la constituyen los fondos oceánicos, pudiendo distinguirse dorsales oceánicas, rifts, valles axiales, llanuras abisales o, por ejemplo, los buyots, que son los montes submarinos. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta quinta clase virtual de esta segunda evaluación de este curso académico 2015-2016 o la 14ª clase virtual de que empezaremos con ellas en octubre del 2015. Espero que os haya servido de ayuda para poder identificar cuáles son los puntos más importantes de cada uno de los temas que hemos estudiado y recordaros que si tenéis cualquier duda, pues podéis poneros en contacto conmigo bien a través del campus virtual, a través del correo electrónico, incluso llamándome por teléfono en el horario de tutorías que está publicado en la web. Bueno, pues con esto también anunciaros que acabaríamos con los temas de esta segunda evaluación, pero que realizaré otra clase virtual donde veremos un resumen de todos los puntos más importantes de esta segunda evaluación. Así que, bueno, pues mucho ánimo con el estudio y nos vemos por aquí próximamente. Hasta luego.